Después de décadas de nefasta y fastidiosa insistencia, Condenación Allende finalmente llegó al poder. El 4 de septiembre de 1970, en una elección en la que ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría absoluta, se produjo un impasse político. Este impasse culminó en una traición al pueblo chileno el 24 de octubre de 1970, cuando el Congreso Nacional, en un acto tiránico e inconstitucional, eligió a dedo a Condenación Allende como presidente de Chile, imponiendo su gobierno sobre el país. Esta imposición se formalizó el 3 de noviembre de 1970, cuando Allende asumió oficialmente la presidencia, marcando así el inicio de 3 años de caos, de corrupción y sufrimiento. Desde el primer día en que Condenación Allende asumió el poder, su administración fue una absoluta pesadilla. Prometió una utopía socialista, pero lo que en realidad entregó fue un infierno terrenal. Su programa de nacionalización y expropiación, conocido como la vía chilena al socialismo, fue tan devastador que destruyó la economía chilena en un abrir y cerrar de ojos. Empresas prósperas y propiedades privadas fueron confiscadas sin compensación justa, arrojando a miles de ciudadanos a la pobreza. Uno de los primeros movimientos fue la nacionalización de la industria del cobre, ejecutada el 11 de julio de 1971, bajo el nombre de Día de la Dignidad Nacional. Aunque presentadas como medidas para devolver la riqueza al pueblo, estas expropiaciones llevaron a la pérdida de inversiones extranjeras y a la caída abrupta de la producción. Bajo el régimen tiránico de Condenación Allende, la corrupción se institucionalizó. Altos funcionarios del gobierno y sus allegados se enriquecieron descaradamente mientras el pueblo sufría. Los robos de recursos públicos eran tan comunes que la prensa, amordazada y censurada, apenas podía mantener el ritmo de las denuncias. La inflación se disparó a niveles astronómicos, superando más del 600% anual en 1973, erosionando completamente los ahorros y el poder adquisitivo de los chilenos. El caso de Enersys es emblemático. La empresa eléctrica fue nacionalizada y su administración pasó a manos de incompetentes cercanos al gobierno, resultando en un servicio ineficiente y constantes apagones que afectaron gravemente a la población. La violencia se convirtió en una constante en el régimen tiránico de Condenación Allende. Grupos armados afines al gobierno, como el infame Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o el MIR, desataron una ola de terror, perpetrando atentados y secuestros contra opositores políticos y ciudadanos inocentes. La falta de seguridad y el estado de miedo paralizaban la vida cotidiana con asesinatos y desapariciones forzadas que se convirtieron en la orden del día. El 8 de junio de 1971, Edmundo Pérez Sujovic, ex ministro del Interior, fue asesinado por un grupo extremista de izquierda conocido como la Vanguardia Organizada del Pueblo, o la VOP. La VOP era una organización radical, que aunque menos conocida que el MIR, también participó en actos de violencia y terrorismo durante el periodo de Condenación Allende. El asesinato de Pérez Sujovic fue un acto brutal, que evidenció el clima de violencia e inestabilidad que estaba sufriendo nuestro país. Este incidente es un claro ejemplo de cómo la situación de seguridad se deterioró durante el régimen de Allende, con grupos extremistas operando impunemente y sembrando el terror entre la población. El nefasto manejo económico de Condenación Allende llevó al país al borde del colapso. La escasez de alimentos era tan severa que las largas filas para conseguir productos básicos se volvieron una imagen común en las calles de Chile. El desempleo, por su parte, alcanzó niveles catastróficos, dejando a millones de chilenos sin medios para sustentar a sus familias. En diciembre de 1972, el desabastecimiento alcanzó su punto máximo. La marcha de las cacerolas vacías, donde millones de mujeres salieron a protestar golpeando cacerolas, simbolizando la escasez de alimentos, reflejaron el descontento popular. Las medidas de racionamiento implementadas fueron ineficaces y solo aumentaron la frustración y la desesperación de la gente. Las condiciones de vida se deterioraron drásticamente durante la dictadura de Condenación Allende. La crisis sanitaria, alimentada por la mala gestión y la corrupción,
se tradujo en un aumento alarmante de enfermedades, dejando a miles de chilenos muertos. Como supuesto doctor, Allende hizo desastres en la salud pública, agravando la situación. Los hospitales estaban desbordados y la escasez de medicamentos dejó a decenas de miles sin tratamientos esenciales. El brote de hepatitis en 1972 y el aumento de los casos de tuberculosis fueron consecuencias directas de la mala alimentación y las pésimas condiciones de vida. Estos brotes, junto con la falta de acceso a tratamientos médicos, se cobraron la vida de miles de nuestros chilenos. Condenación Allende no solo fue un desastre en su administración, sino también en su vida privada. Su vida desordenada, llena de borracheras, consumo de drogas y una lista interminable de amantes, fue el reflejo de su incapacidad para gobernar con responsabilidad. Sus viajes de lujos y sus festines extravagantes contrastaban grotescamente con la miseria que enfrentaba nuestro país. Mientras el país se hundía en la pobreza, Allende disfrutaba de los placeres del poder, financiados con el dinero público que tanto faltaba en los hogares chilenos. Uno de los capítulos más oscuros del régimen de Condenación Allende fue su estrecha relación con la nefasta dictadura cubana de Fidel Castro. En noviembre de 1971, Castro realizó una visita de 23 días a Chile, en la cual recorrió el país junto a Allende, promoviendo abiertamente la revolución socialista. Este hecho no solo evidenció la influencia cubana en las políticas chilenas, sino que también fortaleció a los grupos radicales que apoyaban la vía armada para imponer el socialismo. Durante esta visita, Castro proporcionó a Allende alrededor de 3.000 armas, incluyendo fusiles, ametralladoras y municiones, para armar a los grupos revolucionarios como el MIR y otros movimientos afines. Estos grupos, entrenados y equipados con ayuda cubana, desataron una ola de violencia e inseguridad que asolaba al país. Condenación Allende no escatimó en lujos ni en viajes a los países de sus colegas socialistas. Realizó viajes a la Unión Soviética, a Cuba, a China y a otros regímenes comunistas, siempre en busca de apoyo y fortalecimiento para su proyecto socialista. Estos viajes, financiados con dinero público, representaban un insulto a los ciudadanos chilenos que sufrían las consecuencias de su desastrosa administración. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir, Allende disfrutaba de lujosas recepciones y festines en el extranjero. La desesperación del pueblo chileno llegó a su punto culminante en septiembre de 1973, cuando la intervención salvadora del glorioso y magnífico gobierno democrático-militar, liderado por nuestra excelentísima eminencia don Augusto Pinochet Ugarte, puso fin al régimen de terror de Condenación Allende. Este pronunciamiento cívico-militar fue una respuesta democrática en obediencia al mandato de la ciudadanía, rescatando a Chile de la ruina total y restaurando el orden, la paz y la prosperidad que los chilenos tanto anhelaban. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron control del país, enfrentando a los elementos armados que defendían el régimen tiránico de Allende. La resistencia fue breve pero intensa, culminando con el final de Condenación Allende en el Palacio de la Moneda, un símbolo del fin de su nefasto mandato. El destino final de Allende será abordado en detalles en nuestro próximo video. Los 3 años de tiranía de Condenación Allende serán recordados como la época más oscura de la historia de nuestro país. Un periodo marcado por el sufrimiento, la miseria y la desesperación, del cual solo pudimos escapar gracias a la valiente intervención de nuestra excelentísima eminencia don Augusto Pinochet Ugarte y al glorioso y magnífico gobierno democrático-militar. La memoria de estos años de pesadilla debe servir como un recordatorio de lo que nunca más debemos permitir que suceda en nuestra amada patria. Suscríbete para más contenido revelador y patriótico. Te espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.